Hola, mi nombre es Roberto Bautista y estoy muy emocionado de poder estar contigo el día de hoy porque estamos iniciando este proceso de formación en tu liderazgo. Bien, y ahora vamos a entrar en esencia, en esta primera lección que es bien importante. Esta primera lección significará el fundamento de todo lo que vamos a desarrollar en los siguientes meses, en el siguiente tiempo en que tú estés trabajando en este proceso. Miren bien. La lección de hoy se llama El líder nace o se hace. Ese es el título de la lección. El líder nace o se hace. Y tú debes tener en tus manos las notas, las guías que están dentro del programa para que podamos juntos revisarlas, leer juntos y poder un poco adentrarnos en lo que significan los conceptos que estaremos viendo. Entonces, fíjense bien. El líder nace o se hace. Es importantísimo iniciar con esto. ¿Por qué? Porque esta pregunta nos va a ayudar a descubrir la esencia del fundamento que vamos a desarrollar juntos. Fíjense, es importante construir sobre este fundamento, porque dependiendo de lo que tú y yo pensemos, dependiendo de lo que tú pienses acerca del líder nace o se hace, podremos ser mucho más efectivos en el desarrollo de las herramientas que iremos incorporando a lo largo de este entrenamiento. Entonces, ¿el líder nace o se hace? Este es un cuestionamiento que muchos se han hecho y que empezó a tomar mucho más fuerza hace algunos años atrás, bueno, hace muchos años atrás, cuando se lanzó la propuesta de la teoría de los rasgos. Esta teoría decía que debíamos investigar y revisar en la historia a los diferentes líderes de mucho impacto para revisar si tenían algunas características que se repitieran en la vida de ellos. Ahora, cuando se hizo este estudio y se realizó a detalle, se vieron la vida de los diferentes líderes y se observó si habían ciertas características que se repitieran, el resultado del estudio fue que no. Fue que habían algunas características que se repetían, pero otras que no. Habían ciertas personas que tenían esas características y otras que no las tenían. Por lo tanto, se vio difícil el poder predecir si algunas personas llegarían a poder ser grandes líderes de impacto como lo habían sido otras personas en su momento en la historia. Entonces, esto tomó mucha fuerza. El líder nace o se hace. Allí la pregunta empezó a tomar mucho más fuerza. Ahora, fíjense bien. Nosotros tenemos una postura con respecto a esto y queremos compartirla. En sus guías, en el segundo párrafo de la guía, dice lo que creemos. Vamos a revisarla, vamos a leerla juntos para poder entender un poco el fundamento de esta lección y el fundamento del desarrollo de este proceso. Bien, dice así. Creemos que hay personas que nacen con ciertas características que les pueden ayudar a desenvolverse como líderes. Pero también sabemos que si estas características no se desarrollan, su papel como líderes será limitado. Por otra parte, sabemos que hay personas que no nacen con estas características, pero se preparan, se hacen y de esta forma logran desarrollar un gran liderazgo. Y esa es nuestra propuesta. Entonces, ¿el líder nace o se hace? Señores, el líder nace y el líder se hace. Esa es nuestra propuesta. Ahora, antes de seguir avanzando en esto, que definitivamente vamos a seguir avanzando, quisiera tomarme un momento para definir lo que es el liderazgo. Fíjense, obviamente estamos hablando de liderazgo y estamos hablando de si el líder nace o se hace, pero antes vamos a definir lo que es el liderazgo. Muchas personas han tratado de definir el liderazgo. Hay centenares, si no miles de conceptos acerca de lo que es el liderazgo. Y muchos están en lo correcto, otros tal vez no, en fin. Pero yo no quisiera ahora debatir en quién está bien y quién está mal, para nada. Cada quien tiene su manera de interpretar el liderazgo. Pero hay un concepto con el que nosotros nos sentimos muy alineados, nos sentimos muy cómodos en cuanto a la definición del liderazgo. Fíjense, ese concepto es el siguiente. Liderazgo es influencia. Sencillo, ¿sí ves? Mira, quiero dar unos pasos atrás. Mucha gente no se anima a desarrollar su liderazgo porque tienen ideas distorsionadas de lo que es el liderazgo, porque piensan incorrectamente de lo que es el liderazgo. Y fíjense, cuando esas personas tienen conceptos de liderazgo que no son los verdaderos, los reales, los saludables, entonces o no quieren ser líderes porque dicen yo no quiero ser líder, o sencillamente no creen que puedan ser líderes, tal vez porque ven el liderazgo como algo muy distante, como algo muy elevado o como algo muy lejano para ellos. Sin embargo, el primer paso que queremos dar ahora es entender, liderazgo es influencia, así de sencillo. Y tal vez tú digas, pero Roberto, ¿así de sencillo? ¿Nada más? Sí, nada más.
Liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Claro que podemos definir el liderazgo de diferentes formas, claro que pudiésemos hablar de muchos más conceptos de liderazgo, pero el concepto que en este momento queremos nosotros colocar como base es el siguiente: liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Bien, eso nos ayuda a tener más cercano el desarrollo de nuestro liderazgo, porque no vemos al liderazgo como algo con muchos tabúes o con algún halo de misticismo, o tal vez lo vemos con de repente mucha distancia, posiciones, títulos, logros. No, el liderazgo es en su esencia, el liderazgo lo que es influencia, nada más, nada menos. Y cuando yo puedo entender que el liderazgo es influencia, fíjense algo bien interesante. Cuando entiendo que el liderazgo es influencia, entonces voy a percatarme que en algún momento de mi vida yo he influenciado, en algún momento de tu vida tú has influenciado a alguien. Desde lo más sencillo, desde tal vez fueron a ver una película en el cine y el grupo quería escoger alguna película y de repente tú dijiste, no, ¿qué tal si vemos esta porque es un buen director o porque tiene tantos premios ganados o porque tiene esta trama, en fin, lo que sea? Y al fin terminaron viendo la película que tú querías que vieran. Influenciaste al grupo. O de repente algo más complejo, como estaban tomando algún tipo de decisión importante en tu familia o en tu organización, y tu opinión, tu punto de vista llevó a que la decisión se inclinara hacia un lado de la balanza. Entonces fíjense, allí también ejerciste influencia. En cualquiera de estos dos ejemplos que les acabo de dar, uno sencillo, simple, y otro ya de la vida profesional, en fin, o algo un poco más complejo, en cualquiera de estos dos escenarios ejerciste influencia. Entonces, si ejerciste influencia, ejerciste liderazgo. Puedes revisar en este momento y pensar si en algún momento de tu vida has influenciado a alguien en decisiones sencillas, triviales y en decisiones tal vez complejas. Tal vez tú digas, no, definitivamente yo sí he influenciado a alguien. Claro que sí. Todos tenemos la potencialidad de influenciar a alguien. De hecho, todos influenciamos a las personas. Los sociólogos dicen que nosotros afectamos al menos a 9.000, 10.000 personas en el trayecto de nuestra vida. Imagínense, los más tímidos. Entonces, nosotros tenemos esa esencia de poder influenciar a la gente. Si nosotros podemos influenciar a la gente, si ya tú has influenciado a la gente, entonces ya has experimentado liderazgo. Tal vez no te habías dado cuenta porque habías visto el liderazgo como algo muy diferente, pero el liderazgo es eso, el liderazgo es influencia. Y si tú has influenciado a alguien, ya has ejercido liderazgo. Es importante tener esta premisa, me estoy tomando un tiempo para poder explicar esto porque es muy valioso. Liderazgo es influencia. Si ya tú has experimentado la influencia en otras personas, que definitivamente lo creo, y es así, entonces sencillamente ya has ejercido liderazgo. Ahora, si influencias a una persona, estás ejerciendo liderazgo, pero si influencias a 20 personas, estás ejerciendo una influencia mayor, por lo tanto un liderazgo mayor. ¿Sí me hago entender? Entonces, a través de esto, lo que quiero que veamos es lo sencillo del liderazgo. Por favor, no lo compliquemos. ¿Está bien? Las cosas son sencillas. Nosotros parece que quisiéramos complicarla porque entre más complejas son mejores. No, al contrario. ¿Está bien? Lo más sencillo puede tener mucha esencia y de hecho es así. Liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Ahora, veamos lo siguiente. En tus guías hay algo que dice, un título que dice Nacidos líderes y desarrollándonos para liderar. Ahí hay 3 verdades sobre las cuales queremos nosotros construir. Bien, ya les hablé. El líder nace y se hace. Aquí están las verdades, aquí está la esencia de lo que queremos transmitir. Fíjense, la primera dice, tenemos un depósito. Liderazgo tiene que ver con servicio. Liderazgo tiene que ver con servir a otras personas. Liderazgo tiene que ver con ayudar a otros. Liderazgo tiene que ver con agregarle valor a otras personas, con ayudarles a desarrollarse en su área profesional, en su área personal, en cualquiera sean los escenarios de la vida. Fíjense bien, liderazgo tiene que ver con agregar valor, liderazgo tiene que ver con servir a otros. Entonces, fíjense, todos nosotros tenemos la capacidad de ayudar a otras personas. Todos nosotros tenemos no tan solo la capacidad de ayudar, de servir, de agregar valor a otros, sino que tenemos el deseo de hacerlo. Más allá de tener la capacidad de poder servir a otros, de poder agregarle valor a otras personas, de poder ser una posibilidad para otros, más allá de poder tener la capacidad, tenemos el deseo de hacerlo. Y eso lo descubrimos cuando, por ejemplo, ayudamos a alguien o le hacemos un favor a alguien o podemos apoyar a una persona y nos sentimos tan bien con nosotros mismos. Decimos, wow,
sí me sentí bien al poder ayudar a alguien, al poder tenderle la mano, al poder agregarle valor a una persona. Ese sentimiento de satisfacción viene de adentro, viene del hecho de que no tan solo tenemos la capacidad, sino que tenemos el deseo de servir a otras personas. Y eso, mi querido amigo, te convierte en un líder, porque el líder real sirve. El líder que no sirve, pues no sirve. Fíjense bien, liderazgo tiene que ver con servicio. Tú tienes ya adentro la capacidad de hacerlo y no tan solo la capacidad, sino el deseo de servir a otra persona. Por lo tanto, estás teniendo dentro de ti la esencia del liderazgo. Y es lo que yo quiero que nosotros reflexionemos, por Dios, no veamos el liderazgo desde algo distante, no, veámoslo desde algo cercano, porque ya está en nosotros. Y de hecho, cuando hablamos de desarrollar liderazgo, no estamos hablando con el tema de desarrollar o alcanzar cosas que no tenemos. Al contrario, tiene que ver con mirar dentro de nosotros mismos y descubrir que ese deseo de servir, que esa esencia de poder agregarle valor a otras personas ya está en nosotros. Por lo tanto, el poder servir y el poder agregar valor tiene que ver con liderar efectivamente. Si tú puedes servir a alguien, si tú puedes agregarle valor a alguien, entonces puedes liderar a alguien. Bien, y ya está en nosotros. No es algo que tenemos que ir a buscar, a comprar, a adquirir. Está dentro de mí, está dentro de ti. La segunda verdad que quiero que revisemos dice, tenemos autoridad. Fíjense bien, y tal vez tú digas, ¿autoridad? ¿Tenemos autoridad? Dice el enunciado, tú y yo tenemos autoridad para poder ejercer liderazgo. ¿Cómo es esto? Miren, la gente se asusta con el tema de la autoridad, pero quisiera primero conceptualizar lo que es la autoridad. El filósofo alemán Max Weber dice que la autoridad es el arte de conseguir que otras personas hagan lo que nosotros queremos debido a nuestra relación con ellos. Entonces, fíjense, esa propuesta de Max Weber lo que quiere decir realmente es que tendremos más y mejor autoridad en las personas en la medida que tenemos buenas y saludables relaciones con ellos. Ese es el ejercicio de una sana autoridad. Si yo te preguntara en este momento a ti, ¿qué persona tiene más autoridad en tu vida? Tú me dirías muy probablemente que tus padres. Y cuando tú ves por qué tus padres tienen una gran autoridad en tu vida, tiene que ver no con sus títulos, no con su posición, no con sus logros académicos, no con sus logros financieros, no con sus logros profesionales. Tiene que ver con su relación contigo. Tiene que ver con que te han dado cariño, con que te han dado atención, con que te han dado y te han apoyado durante todos los primeros años de tu vida. Y eso construyó una buena relación. Y esa buena relación entonces dio paso a que hubiese una buena autoridad. Los psicólogos dicen que reglas sin relaciones generan rebeldía. Entonces, basados en esto, fíjense bien, estamos hablando que una sana autoridad proviene del buen desarrollo relacional. Eso podrá tener una sana autoridad en nuestras vidas, podrá dar paso a una sana autoridad de nuestras vidas hacia otras personas. Entonces, autoridad tiene que ver directamente con relaciones. En la medida que nosotros tengamos sanas relaciones con la gente, podremos tener una sana autoridad en las personas. Si nosotros entendemos que la autoridad tiene que ver con las relaciones y tú y yo somos seres relacionales, estamos rodeados de personas, nuestros fracasos y nuestros aciertos se pueden ver a través de las personas que han estado alrededor de nosotros. Entonces, fíjate bien, tenemos la capacidad interna y la necesidad interna de relacionarnos. No podemos imaginar nuestra vida solos, no podríamos imaginar nuestro futuro lleno de éxitos y de logros, pero solos. No tiene sentido. Por lo tanto, relación tiene que ver con nuestra esencia. Relación tiene que ver con lo que somos. Relación tiene que ver con lo que necesitamos. Y una sana relación me permite construir una buena autoridad en las personas. Por lo tanto, ya tenemos en nosotros mismos esa esencia para poder desarrollar una sana autoridad. ¿Cuál es esa esencia, Roberto? Relaciones. Sanas relaciones. La construcción de sanas relaciones me permitirá poder tener una excelente autoridad hacia los demás. Fíjense bien. Entonces, tenemos la capacidad y el deseo de servir y tenemos la capacidad y no tan solo la capacidad, sino la necesidad también de relacionarnos, por lo tanto, de ejercer autoridad. Ya la tenemos. Y la tercera verdad sobre la cual queremos pavimentar este camino de desarrollo de liderazgo es la siguiente. Tenemos distintas capacidades. Leamos el concepto. Más allá de nacer como líderes, está la gran premisa de desarrollarnos como tales.
Todos tenemos habilidades naturales para hacer diferentes actividades en diferentes áreas. Fíjense bien, tú y yo tenemos diferentes capacidades propias, naturales. No son capacidades que adquirimos en el camino, no, sino que nacimos con ellas. Por eso tú ves a alguien que de repente practica un instrumento y jamás había tal vez tocado o tomado un instrumento en sus manos, pero en un día, en cuestión de un día, ya está dando algunas notas que suenan y son agradables al oído. Pero de repente otras personas toman un instrumento y pueden pasar meses y todavía no sacar notas ni acuerdos que sean armoniosos ni que sean agradables a las demás personas. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que alguien nació con ciertas capacidades naturales. Por eso a algunas personas se les hace tan fácil escribir, a otras se les hace tan fácil hablar, a otras pintar, a otras construir. Entonces, el punto tiene que ver con que cada uno de nosotros tenemos capacidades dentro de nosotros. Tú sabes para lo que eres bueno. Tú sabes para qué cosas tienes mayor facilidad. Tal vez para hablar, tal vez para escribir, tal vez para pintar, tal vez para organizar, para planificar, tal vez en el ejercicio físico o tal vez en el pensar, en el diseñar. ¿Sí ves? Cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades y para poder desarrollar un sano liderazgo necesitamos identificar estas capacidades. ¿Para qué? Para poder desarrollarlas. Ahora, el punto principal es el siguiente. El punto principal es que no tienes que ir en busca de capacidades, sino tienes que revisar dentro de ti cuáles son esas capacidades que te hacen diferente a ti. Cuáles son esas habilidades naturales que ya tienes y que sencillamente lo que tienes que hacer es trabajar en ellas para hacer que sean cada vez mejores. Pero esas capacidades, mira bien, y esas habilidades que ya están en ti, será más fácil desarrollarlas que tratar de buscar capacidades que no están dentro de ti. De hecho, yo no te animaría a estar buscando capacidades que no tienes. Yo te animaría a poder desarrollar esas distinciones que ya tienes, esas habilidades propias que ya tienes para poder entonces crecer en tu liderazgo. Entonces, a lo largo de estas tres verdades podemos ver lo siguiente. Liderazgo tiene que ver con servicio y ya tú tienes la capacidad y la necesidad de servir dentro de ti. Tiene que ver con tener autoridad y ya tú tienes dentro de ti esa capacidad de poder relacionarte con las personas, y no tan solo la capacidad, sino la necesidad de relacionarte con las personas y poder construir entonces a través de ellos una buena autoridad. Y ya tú tienes dentro de ti distinciones, capacidades específicas que te definen, que te hacen ser mejor en un área que en otra, que naciste con ellas. A través de estas tres verdades, lo que quiero que veamos es lo siguiente. A través de estas tres verdades vemos que el liderazgo, que desarrollarte como líder no tiene que ver con algo que esté afuera, sino tiene que ver contigo mismo, tiene que ver conmigo mismo, tiene que ver con nuestra esencia. Por lo tanto, tú y yo nacimos como líderes. Tú naciste como líder porque ya tienes la esencia dentro de ti, porque estas tres verdades o sobre estas tres verdades vamos a construir lo demás. Y entonces tenemos que crecer en la convicción de que somos líderes y nos desarrollamos como líderes. Y el mensaje de esta lección tiene que ver con eso. Lo que yo quiero transmitirte a ti a través de este tiempo es que tú crezcas en la convicción de entender que eres líder, que ya eres líder porque naciste como líder, porque naciste con la capacidad, porque naciste con la esencia del liderazgo y que ahora tienes que desarrollarte como líder. Bien, esa es la esencia de esta lección. En tu guía vas a encontrar algunos obstáculos para poder desarrollar tu liderazgo. Yo te animo a que puedas revisarlos y a que puedas estudiar cada uno de estos obstáculos que se presentan. Pero lo importante entonces es poder entender a través de esta lección que el líder, señores, el líder nace y se hace. Que tú y yo nacimos como líderes y que tú y yo debemos desarrollarnos como líderes. Porque si no nos desarrollamos, nuestro liderazgo estará limitado. ¿Está bien? Entonces, pero también, si queremos desarrollarnos como líderes sin la convicción de que nacimos como tales, no tendremos un pleno desarrollo, un pleno impacto en lo que vayamos a hacer. Así es que debes crecer en esa convicción, en la convicción de que naciste como líder y que te desarrollas como tal, porque ya acabas de ver a través de esta lección las tres verdades básicas o los tres fundamentos para poder crecer en tu liderazgo. Te animo a que revises tu guía y a que puedas tomar tiempo para practicar y para aplicar cada cosa que están en las notas o cada recomendación que damos en las notas que están dentro de este proceso de liderazgo. Bien, esta fue nuestra primera lección.
Adelante.